Buenos días. Vamos a orar para empezar. Dios Padre, quien nos ama, te damos gracias. Nos has salvado y nos has puesto en la iglesia preciosa. Nos ha guiado y nos protege siempre, por eso te damos gracias. En este tiempo, pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros para llenarnos y para guiarnos en ese camino de vida cristiana. Ahora estamos viviendo en los últimos tiempos y sabemos que tu venida está muy cerca. Ayúdanos para que podamos estar vigilantes, velados, y enséñanos cómo debemos de vivir entre nosotros. Por favor, si hay alguien que se está alejando más de la palabra y de ti, Señor, te pedimos que lo proteges. También pedimos que la fe de cada uno de los hermanos crezca más y más en el Señor. Desde el 16 de agosto tenemos el seminario de la Biblia. Por favor, guía más almas para que ellos puedan recibir la salvación. Pedimos que estés con nosotros durante ese tiempo, para que ese tiempo sea un tiempo muy precioso y valioso, beneficioso para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén. Para empezar, vamos a buscar Romanos 7, libro de Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, desde versículo 24 hasta el 25. Romanos 7, versículo 24 al 25. Los dos versículos vamos a leer juntos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Otra vez, buenos días. Vamos a tomar un tiempo para saludarnos unos a otros. Para saludarnos vamos a decir: me da mucho gusto verle. Hoy en día se dice que hay también coronavirus de Delta. El libro de Lucas menciona sobre cómo mucha gente se temblará por lo que va a pasar en los últimos tiempos. Hasta ahora no hemos como pasado por las cosas tan extremas, pero la Biblia nos dice que pronto habrá más cosas peores. ¿Qué es la cosa más complicada en el mundo? Lo más complicado en el mundo es algunos dicen que es como hilo, pero un filósofo dijo que lo más complicado en el mundo es el corazón de uno. Corazón de uno, muy complicado es, ¿no? Un hombre no sabe lo que está dentro del corazón de otro hombre. Tampoco su propio corazón uno sabe.
Hay una canción muy famosa de antes, se llama que yo mismo tampoco sé mi propio corazón. Pero la Biblia nos dice que Dios, Señor, sabe todo lo que está dentro de nuestro corazón. El Señor mismo sabe lo que está dentro de nuestro corazón. Y ese mismo Señor nos da la paz y consolación en el corazón, ¿no? Por eso, reunirnos para aprender la palabra es algo muy precioso. Ante la palabra, ante Dios podemos reflexionarnos nuestro corazón para recibir consolación de Dios. Romanos 7 hoy vamos a aprender. La semana pasada expliqué poquito sobre Romanos 6. Romanos 6, el tema de ese capítulo es gracia. Nos habla sobre el perdón del pecado, la remisión. Mucha gente dice que Dios es gracia, pero la gracia, el significado verdadero de la Biblia de gracia es algo otro. Es Dios el creador, nos ha dado ese día de hoy, también nos ha dado todo lo que necesitamos. Por eso la gracia que menciona la Biblia es el perdón de pecados. Un pecador, hombre pecador, poder entrar al cielo. Esto es la gracia de Dios. Y esa gracia nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. Un hombre, D.L. Moody, dijo así, que algunos vienen a Dios para obtener conocimiento. Otros vienen para la paz en su corazón. Pero si solamente viene al Señor para recibir conocimiento y la paz, ese hombre en cualquier momento puede dejar a Dios. Pero el que de verdad, verdaderamente había entendido el amor verdadero de Dios, él siempre va a estar ahí con el Señor. Es porque ese amor del Señor, la gracia del Señor, es una fuerza tan poderosa que nos agarra siempre. ¿Qué es lo que nos agarra? Nos lleva. Es el amor de Dios. Amor de Dios nos constriñe, dice la Biblia, que un hombre murió por todos, entonces todos murieron. Esa gracia del Señor Cristo, el que había experimentado esa gracia verdadera, de verdad, nunca va a dejar al Señor. Entonces, Romanos 6 habla sobre la gracia de rescatarnos de ir al infierno. El que había recibido esa gracia va a cambiar seguramente. Y por medio de los frutos uno puede ver estos cambios. Ustedes ya habían olvidado todo eso, ¿verdad? Solamente hace una semana hemos aprendido. Entonces, si queremos vivir con la gracia de Dios en nuestra vida siempre, pero puede ser muy difícil eso. Romanos 7 dice que hay la ley de la carne, hay la ley del espíritu adentro de nosotros, los que son salvos. 7, versículo 23, se lo leo. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Apóstol Pablo aquí confesó que hay dos tipos de leyes. Hay la ley que quiere llevar una vida para el Señor. Y otra ley es la ley de pecado. La ley de pecado es como naturaleza pecaminosa. Tenemos esa naturaleza pecaminosa, nunca estaremos perfectos hasta la venida del Señor. Cuando recibimos la salvación, solamente nuestro estatus, nuestra condición ha cambiado. De un pecador a un justo, ¿no?
Solamente nuestra posición, estatuto había cambiado. Pero todavía queda esta naturaleza pecaminosa. 24. Leamos juntos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Apóstol Pablo aquí dijo que su propio cuerpo es cuerpo de muerte. Cuerpo de muerte. Se refiere a la carne que tiene la tendencia de pecar y pecar. Algunos dicen, un salvo no peca, no comete pecados, pero es imposible esto. A los cristianos salvos es inevitable pecar. Pero ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es una vida con dos tipos de leyes, la ley del espíritu, la ley del pecado dentro. Pero ¿qué es la vida victoriosa ante el Señor? Que hay dos leyes en mi corazón, pero cuando la ley del espíritu vence, gana contra esa ley del pecado, como David y Goliat, dentro de nuestro corazón hay ese corazón de querer vivir por el Señor, pero otro de querer pecar, como Sansón y Delila. Hay dos tipos de leyes adentro. También hay la carne que nos tenta y nos ataca siempre. La Biblia dice que cuando no podemos controlar esa naturaleza pecaminosa, la ley de pecado, no podemos tener victorias en nuestra vida cristiana. Apóstol Pablo nos dice que nosotros mismos no podemos controlar esa naturaleza pecaminosa. Capítulo 7, versículo 18. 7:18. Leemos juntos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí el versículo 18 dice que no mora el bien en mi carne. También dice, no el hacer el bien está en mí. Hacer el bien no está en mí. En otro texto, otra traducción dice el poder de hacer el bien. Entonces el problema es que nosotros mismos no tenemos ese poder, la fuerza de hacer el bien. Somos seres tan vulnerables, tan débiles, ¿no? A veces vemos ese video de Jesucristo siendo golpeado y azotado. Cada vez que vemos ese video nos duele mucho el corazón, ¿no? Y uno piensa, ¿por qué Jesucristo tenía que pasar por todos estos sufrimientos y la muerte hasta? Yo de verdad podré aguantar al menos un azote. A veces pensamos de esto, ¿no? Cuando vemos el video, por mis pecados que yo he cometido, Jesucristo tenía que ser azotado y golpeado. Tenemos tantos pecados y aún después de recibir la salvación, seguimos viviendo nuestra vida con pecados. Pero un cristiano salvo verdaderamente quiere llevar su vida para el Señor. Pero no es tan fácil como uno quiere. Y a veces nosotros fracasamos, fallamos. Y en ese tiempo es muy difícil, nos da mucho angustia, ¿no? Por eso aquí dijo apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay dos naturalezas dentro de mí. Esto es lamentación de apóstol Pablo. Pero el capítulo 8 nos explica sobre el secreto de poder ganar contra la ley de pecado. Capítulo 8, versículo 2. Leemos juntos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte.
La semana pasada brevemente les expliqué. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley de pecado y de la muerte. En la vida cristiana, entonces uno puede ganar cuando está siendo proveído la provisión del Señor. Cuando uno está llevando una vida cristiana buena, normal, y está siendo proveída con muchas provisiones, suministro del Señor, por medio de eso puede uno ganar. Pero cuando se debilita ese poder de espíritu dentro de nosotros, pecaremos y perderemos. Por eso el núcleo de la vida cristiana es cómo puedo tener más el espíritu, la ley del espíritu dentro de mí. Porque la ley del pecado está en mí. Pero ¿cómo podemos disminuir esa ley de pecado y de la muerte dentro de mí y crecer más esa ley del espíritu? Una persona que está siendo gobernado por la ley del espíritu puede ganar contra pecado. Va a obtener esa fuerza de poder vencer contra pecado. Una vida cristiana uno no lo puede llevar con propias determinaciones y voluntad. Uno dice, yo no voy a pecar, no voy a pecar. Pero va a pecar luego. Uno dice, voy a vivir. Me propongo en mi corazón de vivir una vida buena para el Señor desde hoy. Pero luego puede caer. Por eso, un cristiano salvo necesita recibir ese espíritu, tiene que estar llenado con el espíritu de vida en Cristo Jesús para poder ganar contra esa ley de pecado. Pero ¿dónde uno puede recibir esa provisión? En la iglesia. Efesios capítulo 1 nos dice que la iglesia es como el cuerpo de Dios, ¿no? Y ahí hay suministro y provisión del Señor adentro. Cuando nosotros recibimos bastante provisión de la iglesia, del Señor, de su cuerpo, podemos tener esa fuerza, poder de ganar contra pecado. Pero si uno no tiene esa fuerza y poder, será controlado por pecado. Cuando uno gana contra pecado, va a tener más fuerza, va a ser más fuerte esa persona. Y habrá victoria en el Señor. Pero cuando uno pierde a la ley de pecado, va a ser un hombre miserable. Un cristiano salvo, cuando sigue cometiendo pecados, ellos van a ser como muy miserables. Por eso tenemos que ganar. Tenemos que tener victorias en la iglesia. En la iglesia podemos recibir más fuerza y más poder. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2. Marquen este capítulo de Romanos 7. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Leamos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí dice, al que venciere. En capítulo 2 y 3 habla de 7 iglesias en Asia. Pero al fin, ahí dice al que venciera, el que venciera. Continuamente está repitiendo esa frase. Hay una promesa para los que vencen. Que daré vida eterna. Entonces, ¿quién es el que vence? Apocalipsis 17, vamos a ver. Apocalipsis capítulo 17.
Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Se lo leo. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque eres Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quién es el que vence? El que tiene la victoria. El Cordero Jesucristo ya venció. Entonces los cristianos salvos también son los vencedores. Todos los cristianos salvos que nacieron de nuevo son vencedores. Ya tienen ese derecho, el privilegio de entrar al cielo. También había recibido la salvación. Ya tiene esa ciudadanía del cielo. Pero en medio cuando llevamos nuestra vida cristiana, tenemos que ganar, tenemos que tener victoria. Pero cuando el Señor está con nosotros, podemos ganar. ¿A qué se refiere esto? Cuando estamos unos con los hermanos en la iglesia, en su cuerpo, podemos ganar. De esta manera podemos llevar una vida cristiana victoriosa que gana contra la ley de pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo podemos llevar una vida victoriosa en la iglesia? Hoy vamos a escudriñar la palabra con este tema. Vamos a buscar Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Versículo 20. El 20, 21, leamos juntos. 20 y 21, leamos juntos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Capítulo 4. Habla sobre la importancia de la palabra del Señor, de Dios. Dice aquí, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 22 dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Los que las hallan son vida. Los que hallan y los que obtienen esa palabra, va a ser vida la palabra para ellos. Los judíos, los israelitas tenían que levantarse muy temprano para buscar el maná. Cada mañana tenían que ellos ir a recoger ese maná. Pero si no podían obtener esa maná, recogerla, no podían comer. Entonces, en la vida cristiana nosotros también tenemos que recibir maná. No solamente al ver esa maná, sino que tenemos que encontrarlo, hallarlo y obtenerlo. Es la provisión proveída por Dios, el maná. Y el maná, ¿cuándo? Uno recoge cada día, cada mañana uno tiene que recoger esa maná de Dios. Proverbios 22. Proverbios capítulo 22, versículo 19. Proverbios 22, versículo 19. Leamos juntos. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Aquí, el versículo 19.
Entonces hay la palabra proveída por Dios, que Dios había preparado por nosotros. Los que reciben, para ellos va a ser vida. Pero los que no pueden encontrar, no pueden recibir esa fuerza. Pero cuando uno gana y cuando uno no puede recibir esa provisión de Dios, la ley de pecado y la muerte va a gobernar la vida. Y no puede controlar su propio corazón. De esta manera, una persona va a ser más feroz. Va a ser una persona muy egoísta. Capítulo 24, versículo 30. Proverbios 24, versículo 30, se lo leo. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Aquí dice la viña y el campo y la viña, ¿no? El campo en la Biblia se refiere al corazón de uno. Mateo nos dice, en Mateo 13 habla sobre 4 tipos de campo de la tierra. Está hablando del corazón, la condición de uno. Aquí dice, pasé junto al campo de un hombre perezoso y un hombre falto de entendimiento. Que es perezoso, que no recoge el maná de Dios, la palabra de Dios. La persona que no tiene entendimiento, la sabiduría, la palabra de Dios dentro. ¿Qué va a pasar a esa persona? 31. Aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. 32, leamos juntos. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Aquí está hablando sobre la viña de un hombre falto de entendimiento, campo de un hombre perezoso. Ahí aprendió una cosa ese hombre. 31 dice que estaba lleno con espinos. La Biblia menciona espinos y se refiere a una cosa. San Mateo 13 dice que espinos se refiere a las tentaciones, los afanes de esa vida, también de la riqueza. Los espinos dañan a uno, ¿no? ¿Cuáles cosas me dañan? Las preocupaciones, los pensamientos. ¿Por qué uno tiene tantos afanes, tantas preocupaciones? Es porque su corazón no está siendo gobernado, controlado, dominado por la ley del espíritu de la vida. Por eso la preocupación siempre nos daña. Y luego va a crecer ¿qué? La avaricia. Por eso la Biblia dice que los espinos en la tierra, que menciona Mateo 7, que ese espino es como preocupaciones. Siempre nuestra situación, por medio de preocupación, no va a cambiar la situación. La preocupación es la ley del pecado. Cuando uno se preocupa, eso significa que no tiene fe en Dios. San Mateo dice que no debemos de preocuparnos. Algunos a veces, aunque no es una situación tan mala, siempre está preocupándose, ¿no? Tienen lugar, tienen un techo, tiene comida, tiene ropa, pero ¿por qué se preocupa uno?
un anciano antes, pero un mayor, al ver su vida, no hay nada de qué preocuparse ese mayor. Sus hijos siempre dan como dinero, lo que necesita. No hay nada de qué preocuparse. Ni siquiera tiene que trabajar. Pero piensa que ese mayor tiene preocupaciones o no. Tiene muchas preocupaciones. Los mayores normalmente tienen muchas preocupaciones. La situación no corresponde siempre a las preocupaciones. Si no tienen la sabiduría, la palabra de Dios dentro de su corazón, va a salir esa preocupación. No hay ningún beneficio en las preocupaciones. También luego en versículo 31 dice, ortigas habían ya cubierto su faz. Ortigas. Va a ser una persona muy egoísta, va a ser una persona muy como lleno de ira, enojo. Y siempre va a tener ese corazón malo y no va a tener paz en su corazón. Es porque su corazón no está siendo gobernado, dominado por la ley del espíritu. También su cerca de piedra, muro de piedra estaba ya destruido. Por eso cuando no hay la sabiduría en su corazón, será destruido el muro de piedra. Isaías dice que la salvación es como muro y antemuro. Isaías 26, versículo 1, menciona que la salvación que hemos recibido es muros. Entonces un cristiano salvo tiene agradecimiento por la salvación. Tiene la esperanza de poder ir al cielo. Tiene un propósito claro de su vida, ¿no? Pero cuando desaparece esa sabiduría, también desaparece ese muro. Va a ser un hombre sin esperanza, sin agradecimiento, sin paz en su corazón, como una persona que no tiene la salvación. Por eso la palabra tiene que dominar nuestro corazón. Hebreos capítulo 1, vamos a ver. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, solamente hasta ahí. Pero, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Es un versículo muy maravilloso. Dios había creado todas las cosas. Sea la luz, hubo la luz. Sea la tierra, también hubo la tierra. Por eso la palabra tiene mucho poder, porque hasta creó el mundo. Y aún ahora, con la palabra, Dios está sosteniendo todas las cosas. Hay muchos planetas en el universo, pero están en orden. Por la palabra está sosteniendo todas estas cosas. ¿Qué más sostiene nuestro corazón? Por eso cuando escuchamos o cuando leemos la palabra, esa palabra nos sostiene. Por eso es muy importante escuchar la palabra en la vida cristiana. Todos saben el versículo que dice, la fe viene por oír, el oír por la palabra de Dios. La fe viene de oír. Y es muy verdad esto. Si uno quiere crecer su fe, si quiere poder dominar y controlar su corazón, tiene que escuchar bien la palabra.
Si uno no escucha bien la palabra, habrá problemas, surgen muchos problemas. ¿Quién no escucha? Los judíos. Los judíos no escuchaban bien la palabra. Vamos a ver Marcos 4. San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, versículo 23. San Marcos capítulo 4 versículo 23. Se lo leo. Si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que los judíos, los fariseos, no tenían los oídos para oír. Ellos no podían oír la palabra. ¿Qué pasó después? El versículo 24, leamos juntos. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Versículo 24 dice, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. ¿Qué quiere decir eso? Los judíos, los israelitas, parecían que estaban escuchando, oyendo, pero no estaban oyendo de verdad. Los israelitas, ellos enseñaban las leyes. Ellos no escuchaban bien la palabra, sino querían enseñar a otros siempre. Los judíos dijeron así. Jesús dijo a los fariseos, a los judíos, hipócritas. Viendo el corazón de ellos, Jesús dijo, hipócritas. ¿Por qué su corazón nunca cambió? Es porque no hubo palabra en su corazón. No tenían los oídos para oír la palabra de Dios. Y después, ¿qué es lo que pasó a ellos? Ellos menospreciaron y hasta mataron a Jesucristo. Lo crucificó. Por eso al fin del versículo 24 dice, y con la medida con que medís os será medido. Ellos no podían considerar a Dios en la manera correcta. No estaban temiendo al Señor. Por eso crucificó, mató al Señor. Porque ellos no podían discernir que Jesús era Dios, el Hijo de Dios. Es porque no podían controlar su corazón. Pero ¿por qué no podían dominar su corazón? Es porque no hubo palabra en su corazón. No podían escuchar, no podían oír de verdad. Por eso no podían considerar el Señor como Él era de verdad. ¿Quién de verdad teme al Señor? El que tiene la palabra en su corazón. Esa persona va a llevar una vida correcta ante Dios. Va a entender cuán grande es Dios. Y va a entender cuán pequeños somos los hombres. Los israelitas no podían entender eso. Por eso, aunque parecían que estaban oyendo y escuchando, pero no lo estaban haciendo de verdad. Hoy en día hay muchas doctrinas, enseñanzas en varias iglesias, hoy en día, ¿no? Pero en muchas iglesias es muy difícil escuchar la palabra verdadera. Sí, obviamente va a escuchar mensajes de moral, cosas buenas va a escuchar, pero la verdadera palabra de Dios es muy difícil escuchar y oír en las iglesias hoy en día. Pero los que tienen la palabra es vida para ellos, ¿verdad? Cuando entra la palabra de Dios en su corazón, va a ser muy fuerte ese hombre. Vamos a ver Proverbios. Capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Capítulo 24, versículo 3.
Se lo leo. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La casa dice aquí, ¿no? La vida cristiana es como edificar la casa. Es edificar, construir la casa. Tiene que edificarla bien. Pero ¿con qué va uno a edificar la casa? Con la sabiduría. Con prudencia se afirmará también la casa, ¿no? Versículo 5, leamos junto 5. El hombre sabio es fuerte, de pujante vigor el hombre docto. ¿Quién es el hombre más fuerte? El que tiene la palabra, el que recibe la palabra por Dios. Esa persona con la palabra va a ser una persona muy fuerte. Pero ¿quién provee? ¿Quién da esa palabra? Dios. Dice Eclesiastes capítulo 12, como la palabra es como clavo hincado en la iglesia, en la casa. Para afirmar la casa, para tenerlo como firme, la casa firme, tiene que tener muchos clavos firmes también, ¿no? La palabra. La persona que tiene la palabra de Dios morando en su corazón es un hombre fuerte. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa persona con la palabra tiene el poder, la fuerza para vencer contra pecado. La persona que vive en fe no tiene temor, porque es la persona más fuerte. Hombre más fuerte en la Biblia también. Uno de ellos era José, otro David. Sabemos por medio de la Biblia que David era un hombre como no muy grande, ¿verdad? Porque José también no era un hombre tan fuerte, tan grande físicamente. Tampoco David. Pero de verdad Dios los convirtió como hombres fuertes. ¿Cómo podían ellos volverse como hombres fuertes? Es porque tenía palabra de Dios en su corazón. Uno tiene que grabarse la palabra de Dios en su corazón para ser fuerte. De esta manera su vida estará llena de flores y alegría. Vamos a buscar Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Libro de Génesis capítulo 9. Perdón, Génesis capítulo 49. 49, versículo 27. Génesis capítulo 49, versículo 27. Este capítulo son como últimas palabras de Jacob para sus hijos. 27 leemos juntos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Aquí dice que Benjamín es lobo arrebatador. Pero dice la tarde repartirá los despojos. Aquí está dando bendiciones a sus hijos, pero Jacob describió a Benjamín como lobo arrebatador. Pero luego Benjamín cambió a un hombre que reparte los despojos. Al principio, Benjamín, su nombre era Benoni. Tiene significado la tristeza. Pero el nombre Benjamín tiene significado un hombre de poder. Un hombre triste se volvió a un hombre de poder. Entonces, era un hombre arrebatador, pero luego se cambió a un hombre que reparte sus cosas. Deuteronomio capítulo 32, vamos a ver. Deuteronomio 32.
Deuteronomio 32, versículo 33. Perdón, versículo 12. Deuteronomio 32, 12. Leamos juntos. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedregal. Perdón, es capítulo 33, versículo 12. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. El amado de Jehová. Entonces, un hombre que recibe el amor de Dios cambia también. Por eso Benjamín se convirtió. Una mujer, por ejemplo, antes de casarse y después de ese casamiento, diferente. Antes, yo introducí un hermano a una hermana. Y luego se casaron. Y ellos escogieron la fecha. La hermana estaba preparándose y esperando por esa fecha, la boda. Y hasta esa boda estaba preparándose y su cara estaba muy como... Ella estaba muy feliz. ¿Por qué estaba feliz y bonita, guapa, muy guapa después? Porque tiene su esposo. Antes esa hermana parecía muy triste siempre. Casi nunca he yo visto su sonrisa. Pero cuando vino su esposo, vino la boda, casamientos, cambió esa hermana. Wow, yo dije, wow, cambia uno así. ¿Qué es lo que le cambió a esa hermana? Su cara. Es el amor. Ese hombre Benjamín también, después de haber recibido el amor de Dios, empezó a cambiar. ¿Cómo podía recibir ese amor? 13 se lo leo. Perdón, 12. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Ese hombre Benjamín estaba cerca de Dios. Estaba sobre los hombros de Dios. A veces un papá pone a su hijo encima de sus hombros para proteger al hijo. Y ese hijo se siente el amor. De esta manera, Benjamín, su vida cambió. Antes era un hombre como lobo arrebatador, muy egoísta, pero luego cambió. Su característica, su personalidad cambió a ser más como un hombre que reparte. Cuando uno dice que está cerca de Dios, eso quiere decir que está cerca de la palabra. Estar cerca de la palabra es estar cerca de Dios. Por eso cuando uno se acerca más y más a la palabra, la Biblia, cambia ese hombre. Vamos a ver San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 34. San Juan capítulo 10, versículo 34. Se lo leo. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. El 35. Veamos, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. La persona que posee la palabra de Dios en su corazón es la persona más fuerte. 34. Dice que posee la palabra, es como Dios. Están aquí usando Éxodo 9. Dios dijo, mandó a Moisés que
fuera. ¿Y qué es lo que dijo Moisés? Dios, Señor, yo no sé hablar. Soy tan débil, así dijo Moisés. Pero Dios dijo así, que tú serás como Dios ante Faraón, porque Dios había dado la palabra a Moisés. Por eso Moisés era como Dios ante Faraón. Entonces los cristianos salvos tienen que ser hombres de la palabra. Y de esta manera Dios puede utilizarnos fuertemente. Y va a convertirse en una persona con mucho poder. Cuando uno escucha bien la palabra de Dios, oye bien, va a cambiar. Y va a llevar una vida victoriosa de ganar contra la naturaleza pecaminosa, la ley de pecado. En este mundo solamente existen dos mundos, dos países. Estados Unidos y otros países no. Es el reino de Dios, el reino de Satanás. Entonces el reino de Dios, como la iglesia es parte del reino de Dios, entonces dos países, dos reinos siempre se pelean. Pero la batalla está en la mano de Dios, ¿no? Satanás nunca puede ganar contra Dios. Nosotros tenemos que pelear contra Satanás, pero la batalla más grande es contra mí mismo. Yo mismo. Es muy difícil ganar contra mí mismo. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Cuando Dios está conmigo, puedo ganar. Cuando la palabra de Dios está conmigo, habitando, morando en mi corazón, esa persona va a ser como Dios, va a pelear y va a ganar. David era un hombre muy débil, pero poseía la palabra. Por eso fue un hombre muy fuerte. Hay un cambio tan grande de la vida antes de recibir la palabra a la vida después de recibir la palabra, Moisés. Antes de la palabra era un hombre muy débil, pero después de haber recibido la palabra de Dios podía ganar todo contra todo. En ese tiempo, en el tiempo de Egipto, Faraón tenía mucho poder, mucha autoridad. Faraón lo llamó a Moisés. Y en ese tiempo, si el faraón quería matar a un hombre, era muy fácil. Pero ¿cómo fue posible para Moisés pelear contra Faraón? Faraón es una imagen de Satanás. Los cristianos salvos no pueden solitos pelear contra Satanás. Pero ¿cuándo pelea contra Satanás? Cuando Dios está ahí. Dios mandó a Moisés que fuera con la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos la palabra de Dios, podemos pelear contra Satanás y ganar. Un cristiano salvo debe escuchar mucho a la palabra de Dios. Domingo, obviamente, tiene que escuchar bien. También miércoles no deben faltar. Una semana es muy difícil guardar su corazón, ¿verdad? ¿Es fácil guardar su corazón? Para mí es difícil también. Después de regresar del retiro, he decidido una cosa en mi corazón. Voy a escuchar muchos sermones. Por eso, normalmente en mi tiempo, yo escucho mucho a las palabras. Hay muchas cosas muy buenas que yo gano y aprendo de la palabra. Y además es muy importante venir los miércoles para escuchar la palabra. Cuando mi corazón está lleno de la palabra, puede crecer mi fe. Pero cuando uno solamente escucha la palabra de vez en cuando, su corazón siempre va a vacilar, va a mover mucho. No es que cuando solamente uno tiene tiempo que escuche la palabra, tiene que recibir la palabra, escucharla, y tiene que dedicar su tiempo para escucharla, ¿no? Y por esto va a escuchar y va a aprender mucho. Vamos a buscar Apocalipsis 3. Apocalipsis 3.
Apocalipsis 3, versículo 20. 3, versículo 20. ¿Cómo podemos ganar contra la ley de pecado? Necesitamos la palabra. ¿Qué más necesitamos? 3:20, vamos a ver. Leemos juntos. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí dice, cenaré con él y él conmigo. En texto original, cenaré con él se refiere a pasar bastante tiempo juntos. Para cenar con alguien necesita dedicarle tiempo, necesita tener tiempo bastante. ¿Qué quiere decir esto? Es una exhortación, reproche a la iglesia de la Odisea. La iglesia en la Odisea, su fe era muy tibia. Ni frío ni caliente era. ¿Por qué era así? Es porque no tenía bastante comunión con Dios. Sin la comunión, su corazón no puede estar encendido. Vamos a ver. Versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Jesús así apareció ante la iglesia en la Odisea. Era amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Está explicando que Dios era el principio de la creación de Dios. Ellos, su corazón era muy tibio porque olvidaron de estas tres cosas. Amén. Amén. Es como obedecer, decir que sí, voy a hacer eso. Ellos olvidaron de la importancia de obediencia. El testigo fiel y verdadero luego dice, el propósito de la vida cristiana es ser un testigo fiel y verdadero a la gente. Predicamos Jesucristo, pero olvidaron ellos de esto. ¿Y qué más? La cosa más importante, que Dios era el principio de la creación. Dios es el principio de la creación. Que Dios es muy grande, ¿no? Pero ellos olvidaron de este hecho. Entonces ellos no tenían la comunión con Dios. 15, se lo leo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La fe de estos hermanos en la iglesia de la Odisea, su fe, su corazón era muy tibio. No hubo amén, no hubo obediencia, no hubo la vida de un testigo fiel y verdadero. Por eso Jesús dijo, habló sobre la necesidad de tener comunión. Tiene que cenar juntos. Si uno no tiene comunión con Dios, su corazón no cambia. Vamos a ver Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 4 primero. Capítulo 4, versículo 16. Versículo 15, desde 15 vamos a ver. Sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 15 habla sobre la manera de crecer en su fe. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice. Cuanto más crezca uno en su fe, más podrá ganar contra la ley del pecado. Pero si tiene fe débil, va a caer fácilmente.
El versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso, cuanto más crezca uno en su fe, no sería como fluctuantes, llevados por doquiera que de todo viento de doctrina. Entonces, ¿qué es la cosa más astuta? Es el corazón. El corazón es más engañoso. Uno siempre quiere decir que está bien, lo que está haciendo es bien en su corazón. Pero ¿cómo uno puede llevar una vida de crecimiento? El 16 leamos juntos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si uno no puede entender versículo 16, no puede crecer en su vida cristiana. El cuerpo crece por las coyunturas. Los miembros que no tienen la conexión bien, buena conexión con las coyunturas, no pueden actuar bien. ¿Qué se refiere a esto? Es la comunión con los hermanos, con los santos de la iglesia. Uno no puede llevar su vida cristiana solito. Nunca, jamás. En Isaías 5 habla sobre las razones por las cuales las personas pecan. Ellos quieren añadir más cosas en su casa. Están edificando más y más su casa. ¿Por qué? Porque no quieren ellos vivir juntos con otros. Quieren estar solos. Pero eso es algo muy, muy peligroso hoy en día. Mucha gente no quiere vivir juntos con otras personas. Pero la Biblia, Isaías 5:8 dice: habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredar a heredar hasta ocuparlo todo. Esa persona quiere comer solito, vivir solito, hacer todo solo. No quiere convivir con la gente. Es un problema hoy en día. Sí, es muy cómodo estar solo, pero no habrá crecimiento. El versículo 16 de Efesios 4 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Sin estar juntos con otras personas no puede crecer uno en su fe. Por eso tenemos que convivir juntos. Tenemos que estar juntos. Vamos a buscar Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. En el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 11, desde el versículo 1, vamos a ver. Oseas capítulo 11, versículo 1. Se lo leo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y los baales sacrificaban, y los ídolos ofrecían sahumerios. El salir de Egipto es como la imagen de la salvación. Pero después de experimentar esa salvación, el salir de Egipto, ellos estaban sacrificando a los ídolos. Dice versículo 2, cuanto más Dios los llamaba, tanto más se alejaban de Dios. Pero todavía Dios los traía. Versículo 4, leamos juntos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El 4 dice: con cuerdas humanas los atraje.
Sin las cuerdas humanas, uno no puede crecer en su vida cristiana. Entonces tenemos que estar conectados, bien conectados con las cuerdas. Una persona, por ejemplo, le gusta mucho escuchar la palabra, pero no quiere participar en la comunión. De esta manera, esta persona nunca va a crecer en su vida cristiana. Por medio de la comunión con los hermanos en la iglesia, Dios nos hace crecer. En San Juan 11 habla de Lázaro, a quien Jesús revivió. Murió Lázaro, pero luego revivió Jesús. ¿Qué es lo que dijo? Que levántate y salte de ahí, dijo Jesús. ¿Pero qué dijo después? Que estaba Lázaro atadas las manos y los pies con vendas. Él no podía usar sus manos. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Desatadle y déjale ir. Que lo desatara y dejará ir. Dios podía hacer todo eso con su palabra, con su poder, pero ¿por qué dijo a otros hombres que lo hicieran? Lázaro después podía usar sus manos y los pies. Aún después de recibir la salvación, nosotros podemos estar atados con los pensamientos, con mi propia sabiduría, con mi voluntad. Pero ¿cómo puede desatar todo eso? Por medio de la comunión con los hermanos. Una persona que no participa y no entiende la importancia de la comunión es la persona que tiene sus manos y pies atadas. Después de 1 año, 2 años, siempre es igual. Tiene que desatar sus manos y sus pies para poder evangelizar, ayudar a otras almas para su salvación. Pero si no está siendo desatado sus pies y sus manos, siempre no habrá progreso en su fe. La vida cristiana es muy esencial tener la comunión. Antes yo les expliqué sobre cantares, que besar con el Señor es la salvación, ¿no? Después de besar, ellos entran a su cuarto, ¿no? Recámara. Recámara es un lugar donde tiene comunión íntima. Después de tener comunión, la fe de esta mujer sulamita cambia, crece más. ¿Qué es lo que hace Sulamita? Vamos a buscar Cantares, capítulo 4. Cantares 4. 4, versículo 6. Cuatro, versículo 6. 4, versículo 6. Está en Antiguo Testamento, Cantares 4, versículo 6. Leemos juntos. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Mirra se refiere a la muerte. Hasta el lugar de la muerte donde estaban yendo Salomón. Esa mujer salamita quería ir. O sea, querías participar en el sufrimiento juntos con Salomón. Porque hubo la comunión íntima con Salomón, ¿no? Por eso, sin la comunión, nunca puedes servir al Señor. Nunca puedes sacrificar. Versículo 8. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón. Desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. El 8 dice, la cumbre de Amana es un monte muy como peligroso. Por eso, por medio de la comunión íntima con el rey Salomón, mujer sulamita podía ir juntos hasta ahí. Por eso la comunión, después de recibir la salvación, la vida de comunión es muy importante.
los cristianos salvos deben estar participando en la comunión. La vida de comunión es muy importante para estar más fortalecidos. En Efesios 3 dice con todos los santos. También esa frase es muy importante, con todos los santos. Tiene que ampliar. Pero a algunos es muy como estrecho y angosto Cuando viene a la iglesia, trate de tener muchas comuniones con varios hermanos. No con solamente como unos hermanos que están siempre ahí. Un marido y su esposa siempre están juntos en la casa, ¿no? ¿No? ¿Viven separados? No, viven juntos. Ellos viven en una sola casa. En la iglesia es mejor tener comunión con los hermanos, el marido, y la esposa con las hermanas, los niños con otros niños. Y de esta manera pueden aprender mucho y pueden ir a la casa y compartir juntos. En la casa pueden estar juntos, la familia, pero en la iglesia ellos deben ir a su propio grupo para hacerlo. Pero si están juntos en la iglesia, en la familia, en la casa van a pelear. En la iglesia siempre cuando uno está siempre con su familia, no habrá crecimiento tampoco. Por eso tiene que ampliar más su comunión. Tiene que tratar de tener comunión con muchos hermanos, otros hermanos. Por eso, ¿saben por qué se pelean? Porque hay pelea en la familia, porque su corazón está siendo dominado por la ley de pecado. Su corazón muy estrecho. Por eso no tiene el corazón que puede escuchar y considerar el corazón de otros. Por eso siempre pelean en la casa así. Pero en la iglesia, cuando como individualmente ellos tienen comunión con su grupo, la hermana con las hermanas, el hermano con los hermanos, los niños con los niños, así pueden compartir más en la casa. Vamos a ver Salmos 8. Cantares 8, 9. Cantares 8, 9. Se lo leo. Cantares 8, versículo 9. Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Aquí dice que la mujer sulamita es como puerta muy débil. Por eso dijo aquí, la guarneceremos con tablas de cedro, porque la puerta solita es muy débil. Entonces, cuando dice aquí edificaremos nosotros se refiere a los hermanos de la mujer sulamita. Cada uno de nosotros son muy débiles, pero por medio de la comunión con los hermanos, nuestro corazón puede ser guardado. Por eso en la iglesia tiene que ampliar más su ámbito y esfera de la comunión. De esta manera puede ganar contra pecados. Otra cosa más, vamos a ver 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. 1 al 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Capítulo 4 nos explica cómo uno puede vencer contra pecado. Necesita sufrimiento en la carne. Cuando uno tiene sufrimientos en la carne, puede vencer contra pecado. Especialmente en la iglesia, por el Señor, tiene que uno sufrir en la carne. De esta manera puede ganar contra la naturaleza de pecado. Dios permite sufrimientos a los salvos. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, cuando aguantamos bien las aflicciones por el Señor, es muy hermoso ante Dios. A veces hay sufrimientos que vienen como castigos por el pecado que cometemos. A veces vienen sufrimientos porque somos cristianos salvos. A veces vienen sufrimientos por el Señor. Pero tenemos que aguantar bien, pasar bien por estos sufrimientos para poder ganar. Tenemos que recibir más sufrimientos por el Señor. Si uno no está sufriendo por el Señor después de recibir la salvación, está llevando una vida llena de pena, vergüenza. En uno de los libros escrito por Pablo, dijo que él tiene marcas de Jesucristo. Tiene marcas de sufrimientos de Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero supongamos que uno no tiene ninguna marca en su cuerpo que había recibido por el Señor. Entonces va a ser muy vergonzoso. ¿Qué es un sufrimiento que ha recibido por el Señor? Hay que preguntar esa pregunta a uno mismo. Cuanto más recibimos sufrimientos por el Señor, más podremos ganar y cesar de pecar. Salmos dice que antes de recibir sufrimientos, yo estaba yendo al camino incorrecto, pero ahora guardo tus mandamientos. Antes de recibir sufrimiento y aflicciones, está viviendo como quiera uno. Pero más ahora, guardo tus mandamientos, dice. Cuando uno recibe sufrimiento, aflicción, madura. Pero sin sufrimientos va como seguir siendo inmaduros. Ayer yo expliqué eso a los jóvenes, pero se estaban riendo. Después del casamiento, ¿hay más sufrimiento o no? ¿Más sufrimiento o no? Después de casarse. ¿No saben ustedes? Todos saben, ¿verdad? Después de tener un bebé, ¿tiene más sufrimiento o menos sufrimiento? Más sufrimiento tiene uno. Supongamos que solamente tiene un hijo. Tiene 2 o 3 hijos. Más sufrimiento habrá. Pero cuanto más sufrimientos tiene, más profundo va a ser los pensamientos de los padres. Sufrimientos hacen madurar las personas. Por eso es beneficioso recibir sufrimientos por el Señor. No como castigos o disciplinas por mi culpa y mi falta, sino por el Señor. Cuando recibimos sufrimientos por el Señor, eso nos ayuda a crecer más y más. Por eso los cristianos salvos tienen que recibir el sufrimiento. Vamos a buscar Deuteronomio 8. Libro de Deuteronomio, capítulo 8. Versículo 16. Deuteronomio 8, versículo 16. Versículo 16. Deuteronomio 8, versículo 16, leamos juntos. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Deuteronomio 8,
habla sobre por qué Dios había permitido el desierto a los israelitas. Desierto es sufrimiento. La vida cristiana también es aflicción y sufrimiento. Pero tenemos que recibir más sufrimiento, aceptar más sufrimientos por el Señor. Porque el versículo 16 dice, para la postre hacerte bien. Al principio, el sufrimiento no se ve como una bendición. Parece como un sacrificio para el Señor solamente. Pero en la postre se cambia como la bendición. Porque me fortalece el sufrimiento. Me da fuerza y fortalece mi espíritu. Por eso es muy importante sufrir por el Señor. Un hombre, como escribió un poema, se llama La razón por la cual yo no temo a los sufrimientos. Me gustó mucho el poema. Yo no temo la oscuridad, las noches oscuras. Yo no temo el viento, tempestad, porque hay consolación, hay paz después. Yo no me desanimo porque hay la esperanza. Yo no temo mi vida en presente, es porque tengo el amor sincero hacia Dios. En medio de los sufrimientos, uno aprende más. Aprende que existe la esperanza verdadera en Dios por medio de los sufrimientos. Y entiende que hay consolación por el Señor. Por eso en el sufrimiento uno entiende y aprende de verdad. Y va a experimentar el Dios quien bendice, nos bendice. Por eso, con un corazón dispuesto uno debe recibir el sufrimiento por Cristo, por el Señor. De esta manera puede recibir más bendición. Todos los cristianos salvos tienen que sufrir por el Señor. Con el tiempo, sufrir con el tiempo, sufrir, sacrificar lo material. Todo eso es bendición para nosotros mismos. Tenemos que sacrificar más y sufrir más. Y luego Dios nos va a dar la bendición. Vamos a regresar a Romanos 7. Romanos 7, versículo 24. Romanos 7, versículo 24-25. Leamos juntos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7 habla especialmente sobre dos leyes, dos tipos de ley. Hay ese conflicto entre estas leyes. Conflicto entre la ley de mente, la ley del espíritu y la ley del pecado. La vida victoriosa de un cristiano salvo es dominar esa ley del pecado con la ley del espíritu. Eso es posible por medio de la iglesia. En la iglesia, la palabra proveída tiene que grabarse, tiene que estar atados y agarrados por la palabra de Dios proveída en la iglesia. Además, la comunión. Tienen que tener comunión, seguramente. Después de comer, ¿se van a ir? No deben irse. Seguramente hay la comunión. Tienen que tener comunión. En nombre de Dios, tienen que recibir más sufrimiento. De esta manera, la ley de pecado en su corazón va a disminuir. Tiene que sacrificar su tiempo, dedicar su tiempo, sacrificar lo material. Si uno está llevando una vida de sacrificio, su vida, su corazón será dominados por la ley de espíritu. Quiero que todos nosotros crezcamos más en la fe. Vamos a orar para terminar. Dios viviente, te damos gracias
que te pedimos que estés con todos los hermanos preciosos y ayúdanos a poder ganar nuestra vida cristiana. No queremos ser dominados por la ley de pecado, sino con la ley de espíritu queremos ganar. Desde el 16 de agosto tenemos el seminario de la Biblia. Te pedimos que estés con nosotros. Ayúdanos a estar más diligentes para invitar las almas perdidas. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén.